Claro que sí, porque ya tenemos 2 invitados de lujos aquí que están esperando por nosotros. Así que no se muevan, que entramos prontamente con una persona muy querida por todos, Dusty Muñoz, que está con nosotros hoy lunes. Un extraordinario pintor, digno representante de las artes plásticas en nuestro país. Aquí entre nos. Nuestra entrevista central, Aquí entre nos. Bueno, yo la verdad es que me siento sumamente honrada de poder darle la bienvenida por muchísimas razones. Él es filósofo, es artista, ha presentado recién en el Museo de Arte Moderno una extraordinaria apuesta, sumamente cautivadora y que definitivamente llevó al espectador a una honda reflexión. La exposición pictórica Terra Luz. Se llevó a cabo también un conversatorio sumamente interesante titulado Convergencia entre Filosofía y Arte, con la participación de doña Marian de Tolentino y del doctor Alejandro Arbelo. Y mi amiga Soraima, que es su amiga desde hace muchísimos años, me acaba de dar el dato, señoras y señores, que este soberbio invitado que tenemos hoy ha sido el autor de la pintura del obelisco que está frente al Ministerio de Cultura. ¿Ya se dieron cuenta de qué clase de invitado estamos hablando? El señor Dusty Muñoz con nosotros. Bienvenido, Dusty. Me siento muy contento de poder estar aquí entre nos, ¿verdad? Claro. Así es. Bueno, para nosotros es un verdadero honor tenerte, porque en definitiva eres un creador, eres un innovador y un emprendedor también, ¿por qué no? Y hoy estamos celebrando el Día de las MIPYMES y los emprendedores y demás. Y en ese orden yo te quiero hacer una primera pregunta. ¿Cuándo y cómo descubriste tus talentos? Para estas personas que nos están escuchando, que tienen hijos, ¿cómo pueden ayudarle a conocer sus capacidades, sobre todo artísticas en este caso? Sí, bueno, fue un acto muy sencillo. Frente a mi casa, en Loma de Cabrera, yo tenía 6 años y vi a un joven, estudiante de Bellas Artes, realizando un retrato del natural de una vecina. Realmente estaba del otro lado de la calle, pero todo lo que se daba alrededor del retrato me llamó la atención. Siempre le ponían la misma indumentaria a la modelo, le ponían una toronja en la mano y la sentaban a posar. Y la señora, por la edad que tenía, se comentaba en el barrio todo lo que sucedía allí. Eso llamaba mucho la atención en un pueblo pequeño. Y una noche yo le pedí a mi madre que me posara como le estaba posando la señora al artista. Y ese fue el momento más lejano que yo recuerdo en el que yo estuve involucrado con el arte. Mi mamá me decía que yo desde pequeño dibujaba, en cualquier hoja que encontraba dibujaba. Pero así comencé, y parece que ese atrevimiento hizo que mi hermano, siendo mayor que yo, me pidiera a veces que le ayudara a dibujar mapas. En la escuela me pedían que dibujara en la pizarra las células, cosas de la Navidad, de temas navideños, por ejemplo. Y bueno, un día me di cuenta que ya era el artista del barrio y en poco tiempo ya era el artista del pueblo. ¿Y qué edad tú tenías, Dusty? Desde los 6 años yo siempre fui constante. O sea, no recuerdo haberme desvinculado del arte en ningún momento. O sea, siempre me mantuve haciendo muñequitos, pintándole el número de casa a los vecinos, letreros para establecimientos pequeños. Me pedían que le hiciera letreros. Y luego, ya un poco más grande, me subía en escalera y hacía los letreros de algunos establecimientos ya más grandes. A los 13 años ya yo comencé a pintar con óleo. Y más o menos a esa edad yo me imagino que tomaste la decisión, porque para 6 años era muy difícil el reconocimiento de tu don. ¿A partir de qué edad dijiste, no, esto es lo mío? Sí, bueno, estudiaste arte, pero también estudiaste filosofía. Sí, sí. Y yo más fui o menos descubriéndome poco a poco. O sea, no tenía más condiciones que los compañeros, no creo que tenía yo unas condiciones especiales, comparándome yo con mis compañeros de la época. Lo único que fui constante, eso sí. Al ser constante, fui mejorando, porque también fui muy consecuente con las críticas. Siempre me hacían observaciones y yo las tomaba en cuenta. O sea, nunca consideré que yo tenía unas condiciones que no me permitirían escuchar lo que me decían
los demás allá. Bueno, el asunto que ya... Perdón, pero tú sabes que eso que tú acabas de decir es muy importante, porque a veces uno se cierra a los comentarios de otros y eso te impide Sobre todo que cuando tú tienes crezcas. un don que te puedes Claro, y... exactamente, y eso te impide que tú vayas mejorando tu técnica. Me gusta no eso. importa no importa lo que tú hagas. Entonces tú lo que has dicho es que tú estuviste abierto, escuchabas y eso te ayudó a ir mejorando. Y no Así tenía que, otra alternativa porque yo le ayudaba a mi madre en el colmado. O sea, mi madre tiene un colmado allá en Loma de Qué Cabrera. bello. Ajá. Y en los colmados de los pueblos, entre un cliente y otro, pasa mucho tiempo. Y era ahí que yo pintaba. O sea, mientras le ayudaba, me quedaba en el colmado y estaba pintando y los clientes se involucraban en Y ahí comenzaste a en la comercializar creación. tu pintura. O sea, ellos me decían, mira, eso no está bien, me corregían o lo que le impresionaba o lo que le molestaba. Y llegaban muchos clientes que incluso me posaban ahí y tenía que Qué escuchar las bello. críticas de los que estaban porque no me podía ir de ahí. ¿De Estaba- qué género hablamos cuando describimos tu pintura, Dustin? Yo he tenido varias etapas. O sea, una etapa que fui un artista donde me preocupaba mucho por representar objetos que estaban fuera de mí. Los bodegones, los paisajes. En la Escuela Nacional de Bellas Artes, el primer ciclo es eso, tener la capacidad de reproducir un modelo que te colocan delante. Y en esa etapa, bueno, yo más o menos fui un buen estudiante. Pero pronto me vi en la necesidad de incursionar en nuevas cuestiones. Y es así como entro a la carrera de filosofía. O sea, cuando dominaba bien el dibujo de alguien que me posara para hacer un retrato, yo me hice la pregunta de si ya eso era el arte, tener la capacidad de reproducir, hacer un retrato o reproducir algún modelo. Entonces sentí esa necesidad de entrar a la carrera de filosofía y entonces mi pintura se transforma. Entro en una etapa ya neofigurativa, surrealista, inspirada por... Qué interesante. ¿Qué te aportó la filosofía que hizo que se expandiera ese límite mágico? Yo me apasiono mucho con eso. O sea, yo con las personas que verdaderamente tienen esos dones, que son capaces de que su espíritu y su intelecto nos brinde tanto y como un manantial que permanentemente nos está dando. Eso a mí, la verdad que soy una gran admiradora. ¿Qué hizo la filosofía? ¿Qué correlación, de acuerdo a tu criterio, tiene la filosofía con el arte? Que esa compuerta todavía la abrió más. Sí, bueno, me hizo pensar mucho en mi interior. O sea, ser sensible a cuestiones que estaban en mi mundo interior y que no le prestaba la suficiente atención cuando estaba en la Escuela de Bellas Artes, que me preocupaba mucho por la técnica y por reproducir lo que estaba fuera de mí. Entonces, con la filosofía, materias como teoría del conocimiento, la materia de lógica, que es donde uno ve el concepto, Amo la el lógica. concepto puro, y se habla mucho del arte conceptual. Entonces esos elementos yo lo vi en la filosofía. En los primeros años de la carrera de filosofía, cuando di psicología, di con el libro de los sueños, la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Y eso me permitió dar también un salto en mi pintura, porque yo analizando los sueños me daba cuenta que, o sea, todos cuando soñamos nos damos cuenta que vamos pasando como de un plano a otro en un mismo sueño. Uno dice, oh, pero yo estaba en un sitio y de repente dejé de estar en ese sitio y ya estoy en otro sitio. Y esos saltos que se dan en los sueños, que uno en el estado consciente, esas cosas no la asimila, como que no la acepta. Sin embargo, en los sueños tiene su lógica. Y se dice que es que uno reprime en el estado consciente ciertas cosas que en los sueños te aparecen. Y en el estado actual, en este momento actual, ¿de qué género hablamos? Y sobre todo lo que tiene que ver con la exposición Terra Lux. Estas son obras neofigurativas y surrealistas. Y algunas de estas obras que yo expuse en el Museo de Arte Moderno tienen toques de realismo mágico. O sea, como lo vemos en la literatura, lo podíamos ver en esta... Aquí estamos viendo unas imágenes del conversatorio que se sostuvo en este sentido. Buenísimo, muy bellas las tomas que estamos compartiendo para las personas que nos están viendo a través de la televisión y de las diferentes también plataformas como YouTube, donde estamos transmitiendo en vivo. Me encanta, Dustin, y sobre todo escucharte la profundidad que te está llevando a ti a hacer estas pinturas. Pero yo tengo una inquietud y me imagino que mucha gente también pensará lo mismo. Pintar el obelisco con esa precisión. Yo sé que obviamente hay mucha técnica detrás. ¿Qué tiempo te llevó y cuáles fueron las implicaciones de esa impresionante Y le agrego, obra? hermana, que me encanta esa pregunta que le haces. La motivación histórica, humana, ciudadana, que tanto te aportó. ¿Cuántas emociones se encontraron? Yo me imagino ese momento. Sí, sí.
Pero ¿sabes qué, Dustin? Si la puedes responder cuando regresemos de la pausa comercial, de agradecer. ¿Te parece? Muy bien, muy bien. Señor, esto es una entrevista que yo me estoy disfrutando al máximo. Pues son momentos que para mí son verdaderamente mágicos. No dejamos ir a este extraordinario pintor, que dicho sea de paso, en la más reciente Bienal de Arte recibiste un premio por la obra con la cual participaste. Eso que no se te olvide para agregar la respuesta. Sí. Está bien. Okay. Dustin Muñoz con nosotros. Pasita, pa. Aquí entre nos. Bueno, aquí estamos en una conversación muy disfrutando linda. a tope, hablando de filosofía, de lógica, con Dustin Muñoz. Dustin, Soraima te hizo una pregunta fantástica, yo agregué mi parte y ahora sí, vamos con la respuesta, sentimientos, sensaciones, dificultades enfrentadas hasta ese gran logro de esa pintura que hiciste en el Obelisco. Sí, bueno, el Obelisco en principio nace por un proyecto que había en la provincia de Hermana Mirabal, el proyecto La Ruta de los Murales. Cuando yo fui a pintar el mural que debía realizar allá, realmente ya no había una pared representativa, porque yo estaba, en el momento que se comenzaron los murales, yo estaba realizando un mural para la Catedral de San Pedro de Macorís. Y cuando fui ya los artistas habían seleccionado las principales paredes. Tenía un proyecto interesante sobre las hermanas Mirabal, una alegoría a la libertad, pero se concentraba en las hermanas Mirabal. Entonces ahí me hacen la propuesta de que presentara un proyecto para el Obelisco. Siendo el Obelisco un emblema nacional, entonces tomé 6 mujeres, 3 del siglo XIX y 3 del siglo XX. Eso es lo que tiene el Obelisco. Las 3 mujeres del siglo XIX son María Concepción Bona, María de Jesús Pina y María Trinidad Sánchez. O sea, las 3 Marías que estaban vinculadas a la libertad ante fuerzas extranjeras. Claro. Y del siglo XX las hermanas Mirabal, que 3 mujeres que luchan por la libertad a nivel interno. Y el elemento que tomo para la composición es el escudo nacional. Por eso una lleva la palma en la mano, otra lleva la corona de laurel, obra maestra, otra serio. lleva la Biblia abierta, donde hace alusión a la libertad, donde dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, en la Constitución del 2010 se habla de que nuestro escudo tiene la Biblia abierta en ese pasaje bíblico. Y hay una paloma que lleva el cintillo superior del escudo, que dice Dios, patria y libertad. Otra mujer lleva el cintillo inferior del escudo, República Dominicana. Bueno, tiene los elementos del escudo. Las mujeres y tú sabes que te agradecemos que a partir de ahora mucha gente se va a acercar al Obelisco, claro, y va a percatarse de todos esos detalles tan ricos, sí, que conforman la obra, que per se te genera una admiración extraordinaria. En la exposición teníamos la maqueta y una descripción de cada cara. Todo el público que visitó la exposición Terra Luz pudo ver todos los detalles del Obelisco, porque el Obelisco lo pinté en ese periodo fuerte de mi exposición. Mi exposición tenía obras de 4 décadas, tenía de los 90, del principio del 2000 hasta reciente de ahora. Pero el gran fuerte de la exposición eran obras realizadas del 2009 al 2019. Ese era el gran, el conjunto fuerte de la exposición. Y dentro de ese periodo fue que yo pinté el Obelisco. Una obra maravillosa. Y ganaste un premio, ¿no? En la Bienal. Tardaste un mes en hacerlo. La realización en el monumento. La realización en el monumento se tardó un mes. Tenía un equipo que trabajaba en la parte llenando los espacios, los grandes espacios. Yo trabajé en el dibujo y luego los detalles de la figura. Trabajé yo directamente, pero también con un equipo que estuvo trabajando. Pero la obra duré unos años pensando esa idea, porque es una obra que hay que reconocer que es una obra compleja, en el sentido de que tiene figuras paradas y ahí no hay ninguna línea vertical que te sirva de orientación. O sea, que tú tienes que tomar muchas cosas en cuenta para subirte allí, porque no con un proyecto ni nada, sino que fue realizado directamente. Porque eso tiene un cuerpo de andamio que cubre, o sea, para realizarlo se tenía que colocar un cuerpo de andamio y luego no había ninguna otra posibilidad de hacer. Bueno, se podría hacer, pero sería muy, muy complicado, muy complejo hacerlo de otra manera, sino que fuera un dibujo directo en la pared. Sí, mía. Bueno, sobre el premio de la Bienal, yo participé en esta Bienal con 3 obras que las personas que la vieron pensaban que yo la había realizado después de la pandemia, porque toda mi figura fue realizada, las obras fueron las 3 realizadas en el 2018 y todas tenían máscaras. Incluso la que ganó tiene mascarilla quirúrgica en el fondo. ¿Y eso? Entonces la gente decía una premonición, en el sentido de que me adelanté con esas obras. Pero sí, la pena fue que las obras no se exhibieran antes de la pandemia, sino que se exhibieron después de la pandemia. Y eso le hizo pensar a las personas que fue realizada después. Pero no,
Fueron obras realizadas 3 temas, el tema de la salud precisamente, donde un grupo lleva al mundo pasándole suero y oxígeno, una de las obras. La otra es de geopolítica, que en los días de la exposición fueron unos rusos y me preguntaron que si era a propósito del conflicto de Ucrania y Rusia. Yo le dije que no, que había sido realizada en el 18. Increíble. Porque realmente todas las figuras representan que tiene esa obra, son 20 figuras, 21 porque está la Unión Europea, llevan banderas. O sea, está el G8 y el G20 en esa obra de geopolítica. Y la que ganó fue un retrato alegórico de la injusticia. Esa fue la obra mía que ganó en la Bienal. También es una figura con máscara, con guantes, bien protegido por las mismas condiciones que ha creado. Y una cosa, Dustin, porque ya el tiempo se nos vino encima, ¿dónde se puede hacer contacto contigo? Porque sé que habrá mucha gente interesada en ir a ver tu obra de cerca y en, ¿por qué no?, hacerse de tu obra. Si tienes una página web. Sí, mi página web dustinmunoz.com y dustinmunoz.net. En Facebook también pueden ver, en Instagram pueden ver algunas de mis obras. Estas obras lamentablemente nunca van a ser apreciadas igual, porque fueron obras, las obras que yo presenté eran de grande formato. Estamos hablando de obras de 3 metros hasta de 4 metros, la que yo presenté y no hay manera de captar una buena fotografía en la dimensión de un monitor. Y hasta exhibirla, una de las razones por las que tardé mucho tiempo para la exposición fue precisamente por eso, por el formato. O sea que exhibirla siempre va a ser ya de ahora en adelante un poco difícil, porque las que no fueron adquiridas yo las tendré que almacenar, en el sentido de que no tengo tampoco paredes donde exhibir. Sí, pero también las personas que aprecian el buen arte, olvídate. Por esos recursos, y luego entonces sí tendríamos que crear las condiciones para que puedan ver la obra físicamente. Y gracias, Dustin, que nos trae aquí el folleto de esa maravillosa exposición Terra Luz, y además una obra, La contemplación estética de lo feo. Dustin Muñoz. Esta obra ganó Premio Anual de Ensayo Pedro Enrique Sureña en el año 2019. Madre mía, me declaro admiradora de todo tu talento. Un abrazo bien grande a Gladys. Lo recibo, esa media naranja que siempre está ahí tan sumamente activa. Aquí estoy yo mirando las publicaciones de Dustin, justamente acabo de entrar a su Instagram para ver esas obras, así que acérquense y véanlas, de verdad que sí. Okay. Y yo también un abrazote para nuestra querida Gladys Abreu, que vuelve pronto. Así Igual es. Dustin ya sabe Sí, que este programa es de ustedes. Muchas gracias gracias. mil. el mayor de los éxitos, bendiciones.